Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana, en donde vamos a iniciar un nuevo ciclo de charlas de nuestras facultades de Ciencias Agropecuarias y Forestales. El día de hoy día vamos a comenzar a hablar un tema muy importante y el ciclo lleva por título, ¿cierto? Biodiversidad y bienestar humano, importancia de la conservación y la restauración de ecosistemas. ¿Ya? Ese es nuestro ciclo, que va a tener 3 semanas, ¿cierto?, sucesivas de presentadores distintos. Ya vamos a ir a los detalles de hoy día. Y quiero recordarles a todos nuestros invitados, los que hoy día nos están ¿cierto?, visitando y compartiendo en esta sesión vía streaming, vía YouTube, ¿cierto? Y también acá en nuestra sesión Zoom. El objetivo principal, ¿cierto?, de este ciclo de charlas es compartir con la comunidad resultados de investigación aplicada y tecnologías actualizadas sobre la conservación, la restauración de ecosistemas para aportar antecedentes, ¿cierto?, que permitan orientar decisiones de toma de decisiones, ¿cierto?, del sector público y privado orientadas a la conservación de la biodiversidad en este caso. Así que sean todos bienvenidos. Quiero ahora darle la oportunidad que nos salude oficialmente nuestro decano, el doctor Addison Altamirano, para dar ya inicio oficial a esta actividad. Decano. Muchas gracias, Andrés. También quiero dar la bienvenida a todos y todas a este nuevo ciclo de charlas que organiza nuestra facultad. En particular, darle las gracias, ¿cierto?, a nuestra dirección de vinculación con el medio, que son los que han estado encargados, ¿cierto?, de hacer posible estos ciclos de charlas, en los cuales nos ha ido bastante bien. Esta vez con un tema que es muy importante para la toma de decisiones, ¿ya?, que es la temática sobre biodiversidad y bienestar humano y su importancia, la importancia en este caso que tiene la conservación y restauración de ecosistemas, ¿ya? Yo lo dije en mi Twitter, que es un lujo hoy día poder contar, ¿cierto?, tanto con Olga como Aníbal, dos reconocidos científicos, ¿cierto?, que trabajan en esta temática. A ambos yo los conozco personalmente y hemos también tenido el privilegio de tenerlos en nuestra universidad. Recuerdo todavía a Olga, ¿cierto?, que fue quien inauguró el primer seminario de nuestro centro Butamayín, que precisamente lo que busca es acercar, ¿cierto?, la ciencia a la toma de decisiones. Así es que por segunda vez ya Olga presente en nuestra facultad, estamos muy agradecidos de tenerte. Aníbal también es un gran amigo tanto de nuestra universidad y en particular, yo diría, de nuestra facultad. Aníbal tiene trabajo hoy día conjunto, ¿cierto?, con varios colegas de nuestra facultad, entre ellos el mismo Andrés, ¿cierto?, que está aquí, Rodrigo Vargas, incluso yo mismo, ya con él hemos trabajado, ¿cierto?, en un par de iniciativas, así que también bienvenido y muchas gracias, Aníbal, por estar presente aquí, ¿ya? Como decía Andrés también, bueno, todos nuestros ciclos que hemos tenido antes, ¿ya?, el propósito es poder acercar nuestra actividad con nuestra comunidad, en primer lugar, pero además de eso, relevar temas de alto interés, pero también de futuro, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, pues creemos que uno de los pasos relevantes o claves, ¿cierto?, para que la ciencia llegue a los tomadores de decisión y por ende las decisiones además sean basadas en ciencia, partir también con este tipo de encuentros, ¿ya? En particular, en este ciclo de charlas, ¿cierto?, el tema es parte fundamental de lo que se viene a futuro, ¿ya? Necesitamos ir construyendo capacidades y también informando a nuestra comunidad sobre cómo y por qué la población requiere conocer la importancia a todo nivel de la conservación de la biodiversidad, pero también muy importante cómo esta afecta aspectos tan relevantes de nuestro bienestar humano. Ejemplo de ello, podríamos decir, la contaminación, el acceso al agua, por ejemplo, tanto en cantidad como calidad, salud física y salud mental, entre muchos otros, ¿ya? Entonces, como decía, es importante que nuestra comunidad conozca los beneficios que conlleva la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad, de manera que se puedan facilitar acciones futuras en torno a este tema. Para finalizar, para nuestra facultad es muy importante mostrar lo que estamos haciendo en estos temas en todas nuestras dimensiones, ¿ya? El tema de la conservación de la biodiversidad, ustedes saben, nosotros somos una facultad de ciencias agropecuarias y forestales. Nosotros siempre, parte de nuestro espíritu, de nuestro ADN, tiene que ver con cómo nosotros llevamos esto a todas nuestras dimensiones, a la formación en pregrado, a la formación en pregrado, por supuesto a la investigación y a la vinculación con el medio, ¿ya? En cómo nosotros tratamos, ¿cierto?, de dar cuenta, de relevar que podemos hacer o llevar a cabo actividades de producción, pero a la vez en sintonía, ¿cierto?,
con la conservación, ¿ya? Tenemos dos grandes ejemplos hoy día de colegas que están trabajando en estos temas, ¿ya? Así que los dejo con ellos para no alargar más esto y dejarles el protagonismo a quienes realmente lo tienen. Así que muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Voy ahora a proceder a presentarles ya a nuestros invitados hoy día, que en esta modalidad innovamos un poquito, ya no es una charla de un presentador, sino que hemos hecho un binomio muy, muy potente entre el doctor Aníbal Pauchar y la doctora Olga Barbosa, que en conjunto van a llevar a cabo el conversatorio conectando la conservación de la biodiversidad desde lo local a lo global. Así que me van a permitir un par de minutos para contarles más antecedentes de ellos. Voy a comenzar por Olga. Olga actualmente, ¿cierto? Ella es académica, profesora asociada del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral. De formación es bióloga y doctora Perdón, en pausa. Perdón que tenga que decirlo, hacer la aclaración al tiro. Eso es en pausa, por mientras. ¿Ya? Gracias, Olga. En pausa. Ella es de formación bióloga y doctora en ecología de la Universidad Católica de Chile. Y actualmente, de octubre del año pasado, ella asumió el cargo, ¿cierto?, de Ceremi del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la macrozona sur de Chile. Sus líneas de investigación están en la interfaz entre la ecología ecosistémica y la conservación biológica, con énfasis, ¿cierto?, en los ecosistemas perturbados y dominados por ciudades, por disturbios antropogénicos como ciudades y agroecosistemas. Ha liderado ya por varios años el programa, ¿cierto?, de vino, cambio climático y biodiversidad en la zona centro-sur de Chile, y trabaja en estrategias de conservación que involucran a la comunidad, a la industria y al sector público, ¿ya? Y brevemente también quiero comentarles algo acerca de Aníbal. Ustedes lo conocen, él es profesor titular de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Forestales. Trabaja en el impacto de invasiones de plantas exóticas en ecosistemas chilenos, con énfasis en especies arbóreas, arbustivas. Trabaja en la dinámica de invasiones biológicas, bioseguridad asociada a especies exóticas, y es colaborador actual, ¿cierto?, del IPBES, que es este panel intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y además trabaja como editor asociado en varias revistas internacionales de renombre. Ambos tienen un background bien importante en lo que es investigación, con varias publicaciones científicas, capítulos de libros y también mucha divulgación científica en sus respectivos ámbitos. Voy entonces a invitarlos ya a presentar, y quiero partir con Aníbal primero, él va a partir, y posteriormente Olga va a seguir con el tema. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias también a Addison. Cierto, una larga historia. Yo también soy temucano de los tiempos, nacido en Santiago, pero temucano de los tiempos de juventud que marcan mucho, así que con mucho agrado, ¿no es cierto?, siempre estar en contacto con la Universidad de la Frontera, y mi madre también fue académica en la Universidad de la Frontera, así que me da mucho orgullo estar aquí también con ustedes. Hoy día, además, compartir con Olga, ¿no es cierto?, este panel. Espero que sea muy entretenido, porque creo que necesitamos hablar sobre biodiversidad y quizás hacerlo desde una perspectiva más del diálogo a veces, que porque podríamos estar horas hablando desde nuestra perspectiva, pero finalmente es importante escuchar los comentarios, las preguntas de la gente y también discutir. Así que trato de hacer mi presentación en 10 minutos. Lo que quiero hablarles es sobre la plataforma intergubernamental sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, que es de siglas en inglés IPBES, ¿ya? Que me ha tocado estar relacionado primero como autor como uno de los autores del informe Las Américas, y luego ahora como copresidente del informe global de especies invasoras, ¿ya? Lo que quiero contarles es qué es IPBES, como un ejemplo, ¿no? No es que todo sea IPBES en el mundo, sino que es uno de los ejemplos que uno tiene para poder pensar, ¿no es cierto?, en instituciones internacionales que nos permiten coordinación entre los distintos países. Y luego voy a contar un poquito qué estamos haciendo en el informe de especies invasoras como ejemplo,
y dejar para las preguntas cómo esto se conecta a Chile, ¿ya? Cómo esta acción de estos organismos se conectan a Chile. Bueno, fundamentalmente les quiero comentar, ¿no es cierto?, ¿qué es IDBES? IDBES en realidad es esta plataforma que tiene la misión de llevar la ciencia a los tomadores de decisión. No es prescriptiva, es decir, nosotros no podemos prescribir lo que hacen los gobiernos, pero sí IDBES puede dar buenos consejos basados en la mejor ciencia disponible, y estos consejos deben ser ratificados por todos los países miembros, ¿ya? La misión de IDBES es fortalecer, ¿no es cierto?, las bases para una mejor política para la ciencia, a través de la ciencia, para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Siempre pensando en el bienestar humano y el desarrollo sustentable. De alguna forma, IDBES, lo que puede tener diferencia de otros organismos, es que pone a la biodiversidad en una directa relación con el ser humano, ¿no? No algo como solamente académico, sino muy asociado al desarrollo humano. En este momento hay más de 135 miembros países, en realidad países miembros, y esto está siempre aumentando, ¿ya? Y la idea, digamos, es, IDBES depende de las Naciones Unidas a través de, ¿no es cierto?, hay toda una nomenclatura de las distintas, pero va fundamentalmente a través del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, ¿ya? Y su secretaría está basada en Bonn, en Alemania. ¿Ya? Ahora, IDBES ya tiene una tradición de varios informes globales, de polinización, por ejemplo, uso de especies silvestres, ¿ya? El de degradación de tierra y restauración. Ha habido esos lo que se denominan los informes específicos o temáticos, pero también ha habido informes más globales y regionales. Por ejemplo, el que hizo mucho ruido fue, digamos, un ruido en el buen sentido, fue el informe global del año pasado sobre biodiversidad y servicio ecosistémico, que voy a hablar un poquitito más ahora. Esto es una parte de IPBES y es donde más estamos relacionados los académicos, pero también hay todo tema respecto a cómo apoyar las políticas en biodiversidad, a construir capacidades en los distintos países. Por ejemplo, tenemos un programa de jóvenes que se incorporan a estas mesas temáticas para aumentar las capacidades, sobre todo en países en desarrollo. Y cómo hacer llegar este conocimiento a todos los actores de la sociedad. Bueno, este es simplemente para mostrarles la complejidad de estos informes y de estos sistemas. Yo todavía tengo dificultad en aprenderme todas las siglas. Hay todo, ¿no es cierto?, una maraña, por decirlo así, de instituciones, de comités. Pero lo que importante de esto es que todo lo que hacemos nosotros está revisado 1000 veces y revisado por distintos tipos de actores. Actores como, por ejemplo, grupos indígenas también pueden participar en las distintas consultas. Puede haber también gente que trabaja en los gobiernos, tienen que opinar. Tenemos los autores académicos, probablemente algunos académicos, pero también que trabajan dentro del mismo gobierno. Entonces, hay una cantidad, ¿no es cierto?, de expertos importantes involucrados en esto. Ya solamente de especies invasoras tenemos alrededor de 80 académicos a nivel mundial. Pero aparte, insisto, hay un grupo de personas, cualquiera de ustedes puede inscribirse, digamos, si tiene las calificaciones académicas, como, digamos, en términos de un título profesional, participar en alguna institución, puede inscribirse como lo que se denomina un revisor experto, y puede leer los informes y los borradores antes de que salgan a la luz para dar opiniones al respecto. Bueno, el año pasado hizo bastante prensa el informe global, y de alguna forma el cambio climático se había tomado la agenda global de la parte, de todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental. Pero el año pasado, afortunadamente, se cambió un poco la página con esto del informe global de biodiversidad, y esto dio pie a bastante difusión en la prensa. No sé si ustedes se recordarán, pero hubo difusión en todos los idiomas sobre más, ¿no es cierto?, más de 30.000 artículos en prensa, 163 países que fue cubierto,
esto de que estábamos con 1 millón de especies en peligro de extinción y que estábamos enfrentando una de las crisis más urgentes de biodiversidad, ¿ya? Y esto, sin duda, fue importante. Uno de los impulsores fue Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y increíble cómo estas cosas empiezan a infiltrar entonces en la política. El año 2020 era el año de la biodiversidad, digo era porque desafortunadamente con toda la pandemia esto se ha ido complicando mucho, ¿no? Pero hubo mucho impacto y de hecho también en los grandes países como la cumbre del G7, la biodiversidad fue un tema que ahora no solamente es cambio climático, sino es cambio climático y biodiversidad, ¿ya? Y hay nuevos informes en la cocina, digamos, de IPBES, se están armando nuevos informes, y Chile está participando, el Ministerio de Medio Ambiente, que es el punto focal en Chile, está llamando a que participemos, por ejemplo, en esta evaluación Nexus, que busca ver las relaciones entre distintos componentes de la naturaleza, y también en este informe de Transformative Change o de cambio transformativo para adaptarse a los sistemas, ¿no es cierto?, para que realmente tengan digamos, ser más sustentables en su esencia para el año 2050, ¿ya? Así que hay nuevos informes y lo que les quiero contar muy brevemente es el informe de especies invasoras para darles una idea de cómo uno llega a estos procesos. Una evaluación de IPBES no es una revisión clásica de literatura, es mucho más, ¿no es cierto? Es una evaluación que busca informar a la sociedad. O sea, nosotros ya no pasamos del académico a académico, ¿no es cierto? Como el clásico en la ciencia está muy relacionado con eso. Nos revisamos entre pares, comunicamos entre pares. Pero aquí la idea es comunicarse entre científicos y la sociedad y quienes toman las decisiones, que en este caso podría ser en Chile tanto la parte del gobierno ejecutivo como el legislativo, ¿ya? Y la evaluación de especies invasoras busca evaluar este componente de cambio global que es considerado uno de los componentes más importantes, el cuarto componente que afecta a la biodiversidad y que tiene que ver con estas especies que no son nativas de un lugar y se vuelven muy abundantes y causan impacto, ¿ya? Y cómo estas, ¿no es cierto?, van a afectar a los seres humanos y la calidad de vida de estos seres humanos. Y la idea es que hagamos esto a través de los distintos sistemas de conocimiento, es decir, también incorporando las comunidades locales, los pueblos originarios, ¿ya? Y siempre, ¿no es cierto?, pensando en que esto es una cosa a largo plazo, porque de hecho el informe empezó el 2019, pero dura solo elaborar el informe entre 3 a 4 años. Se espera, ¿no es cierto? Aquí hay una visión, no es para que la miremos en detalle, pero un poco para que vean ustedes todas las etapas que significa evaluar un informe como este. Desde aprobar lo que se llama el scoping document, como el documento que da las bases, ¿no es cierto? Cuáles son los lineamientos, hasta un primer borrador, un segundo borrador que se va a revisión y finalmente hay un tercer borrador y de ahí se saca también el resumen para los tomadores de decisión, ¿ya? Finalmente lo que queda un libraco así de 600 páginas que usualmente lo que realmente la gente lee es el Summary for Policymakers, que es usualmente unas 30 páginas. Pero este proceso es lo importante. Quizás uno dice, bueno, tanto esfuerzo burocrático para llegar a solo 30 páginas, lo podría escribir una persona cualquiera. Pero no, es el proceso lo que va dando. Y además, asociado a esto, tenemos la posibilidad, cuando ya termine el informe, de liberar mucha información a través de artículos científicos que también va tomando la prensa. O sea, hay todo un proceso que va generando una atracción que va generando este proceso. Aquí estamos en el primer encuentro en Japón el año pasado. Como les digo, somos alrededor de 80 expertos que estamos trabajando. Aquí estamos junto a el coacher Peter Studd y Helen Roy ahí en primera línea, con un grupo súper variado en términos de... Tiene que ser muy balanceado en términos de género, en términos de regiones, de idiomas. La idea es que ojalá hay todas unas normas para evitar la sobredominancia, digamos, de los países desarrollados.
Y eso está sumamente claro en las bases de cómo se van eligiendo los expertos. El informe, no los voy a entrar en detalle, pero tiene una pequeña introducción. Aquí estamos los 3 líderes del informe. Se buscan los estatus y las tendencias, cómo están estas especies invasoras, qué progreso hemos hecho, cómo han aumentado, cómo se relacionan, por ejemplo, con las metas de desarrollo sustentable. Después tenemos un capítulo de amenazas o de los drivers, cuáles son los forzantes que llevan a estos impactos, por ejemplo, el comercio, uno de los forzantes más característicos, pero también el cambio climático va a ser parte importante de este capítulo. Después tenemos el tema de los impactos, cómo las especies invasoras afectan la biota. Este es el tema que fundamentalmente estoy más involucrado yo en este momento porque también se asocia bastante a mi agenda de investigación, pero cuáles son los impactos ambientales, económicos y sociales de las especies invasoras y cómo podemos mejorar esta cuantificación de estos impactos. Después también está la parte de manejo. ¿Qué hacemos con las especies invasoras? ¿Qué hemos hecho? Entonces aquí vamos a revisar qué especies invasoras hay, por qué, cómo ocurrir y cómo manejarlas. Y la idea es que esta visión sea bien internacional, bien global. Y por último, ¿no es cierto?, un capítulo del futuro. ¿Cuáles son las decisiones políticas hacia el futuro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas le podemos dar a los tomadores de decisión para manejar mejor las especies invasoras? Este es el capítulo probablemente que más van a leer también los asesores de los gobiernos. Y también tenemos algunos temas que son que cruzan, ¿no es cierto? Como temas como el tema indígena, los modelos y escenarios y la buena calidad de vida, ya que es la manera, ¿no es cierto?, de bienestar humano que se plantea en el informe. También hay temas que llamamos common theme o temas comunes como el cambio global, el tema de las islas, las áreas protegidas. Es decir, hay muchos temas que estamos impulsando aquí. Bueno, eso era una visión. Tenemos hasta el 2023, como decía, 4 años para elaborar este informe. Y lo importante es que se van generando capacidades también en los distintos países que participan, de Sudamérica, de todos los continentes. Y yo creo que va a marcar un antes y un después en ese sentido. Y la aterrizada de esto a Chile va a depender de cómo también nuestros legisladores y también, insisto, el gobierno es capaz de asumir los desafíos y ser proactivo e ir haciendo los cambios a medida que estos resultados van ocurriendo. Eso era lo que quería mostrar, Andrés, como para dar una base. Sé que Olga va a hablar cosas un poco más aterrizadas a la realidad local. Sí, gracias Aníbal. La idea, justamente como se planteó el conversatorio, es tener esta visión global, que muy bien tú la has explicado acá en este panel, ¿cierto?, intergubernamental. Y Olga nos va a contar algunas cosas ya más en la escena más local de cómo conectar estas cosas, ¿cierto?, en lo que es de biodiversidad hacia las políticas y el manejo, digamos, propiamente tal, a un nivel más local. Así que la idea es que veamos las dos charlas, ¿cierto? Y luego pasemos al conversatorio, la discusión, y esperemos que el público también hoy día nos pregunte harto, así que se fomente la conversación y discusión. Olga, te doy entonces ahora el pase a ti para que tú nos comentes y complementes lo que nos ha mostrado Aníbal en otra esfera. Ya. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Gracias por la cantidad de gente que nos está mirando hoy día. Parece que hacemos una buena dupla con Aníbal. Pero también yo creo que el tema que ustedes han puesto es realmente algo que, como dijo Aníbal en un principio, tenemos que conversar. No solo que nosotros estemos... Mi idea con esta charla, de hecho, también es un poco como que abrir la puerta a la discusión. Y entonces, mientras les digo eso, voy a intentar compartir mi pantalla y hacerlo bien, haciéndole honor al ministerio en el que trabajo con la tecnología, digo. Ahí está. ¿Sí? Ya. Ahí se ve muy bien. Estamos en presentación, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, así que en ese contexto quiero bueno, agradecerles de vuelta esta invitación y voy a dejar algunas diapositivas que son como un poco teóricas, pero me gustaría que discutiésemos un poco sobre qué es lo que ocurre cuando
Durante mucho tiempo hemos producido conocimiento y luego entonces nos toca estar en posiciones, así como Aníbal está ahora de jefazo en una de las secciones del IPBES. Yo también participé en el IPBES antes, en otra evaluación, y ahora entonces, como ecóloga, me toca estar en donde estoy. Yo soy la Seremi de la Macrozona Sur, la gloriosa Macrozona Sur, que es Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, ¿ya? Y entonces encuentro que la charla, le puse este nombre a propósito, sí, de este dicho que tenemos del dicho al hecho, hay mucho trecho, o bien aplicado a nosotros sería como del conocimiento a la toma de decisiones, hay un largo camino por recorrer. Hablamos mucho de que hablamos del policy making, ¿cierto? Y usamos una serie de términos que en realidad está súper bien que los usemos, pero también llegó el momento en ver cómo los podemos aplicar. Un segundito. Perdón. Me los dejo aquí para que reflexionen en torno a esta diapositiva. Hoy día que estamos en el momento de cambios, que todos sabemos a qué me refiero, no solo cambios ambientales, sino socioambientales, profundos, más que nunca nos preguntamos qué es lo que pasa con la toma de decisiones, si es informada o no en la evidencia. También podemos discutir más adelante cuál es la diferencia entre políticas basadas en evidencia e informadas en evidencia, que no es lo mismo. Y muchas veces nos encontramos en la vereda donde vemos este tipo de declaraciones en los diarios o en los medios, y me voy a concentrar en la última, donde sale Mesa diciendo esta verdad, ¿no? Que llevamos 30 años negociando en temas de cambio climático y en el fondo no ha pasado mucho. Lo mismo podríamos decir en unos años más, cuando ya el IPBES esté mucho más establecido, nos demos cuenta o no si es que ha pasado mucho respecto de la toma de decisiones y de cómo vemos nuestro mundo en producto de supuestamente este conocimiento que se está traspasando. Hay muchas razones para que no veamos los resultados de inmediato. Una de esas tiene que ver con que usualmente desde la academia suponemos, ¿cierto?, que hay un déficit de información, ¿ya? Y eso se conoce como el modelo de déficit. Y entonces se centra en que nosotros, desde la academia, entonces tenemos un foco en la alfabetización científica, también tenemos otro foco que hace como promoción de la ciencia y la tecnología, educación, sensibilización al público, ¿cierto?, trabajo pasivo de la información, y es criticado por su enfoque que es absolutamente top-down, ¿cierto? Yo estoy en la academia, voy a hacer como que yo todavía estoy en la academia, ¿cierto? Estoy en la academia y enseño, ¿cierto? Como que entrego casi, muchas veces nos hemos comportado como casi si estuviésemos haciendo un favor. Bueno, el modelo de Diego es algo que se espera que en el fondo se establezca. Este tiene un enfoque top-down y bottom-up, es decir, hay una producción no solo de la información, sino que también de cómo se lleva a cabo, y entonces el intercambio tiene que ser recíproco, ¿ya? Y aquí también entonces se establecen mecanismos de participación que tienen que comprometer tanto a la ciudadanía como al mundo científico. Existen algunos esfuerzos actuales, por ejemplo el Translational Science, que viene de Translation Medicine, que básicamente es translacional, ¿cierto? Y que liga la información médica con los profesionales de salud, y eso ocurre hace bastante tiempo. Ahora se está hablando hace un par de años de Translational Ecology, que busca, ¿cierto?, conectar el usuario final de las ciencias ambientales con el desarrollo de la ecología. En el fondo pone a los tomadores o las tomadoras de decisión y los científicos y científicas en el mismo lugar, y tiene estrategias de largo plazo, ¿cierto?, que entonces busca un compromiso en la resolución de problemas del mundo real entre todos. Aquí uno puede ver en esta figura, esto es un artículo, es un especial que se publicó entonces el 2017 en el Frontiers, y donde podemos ver que los ámbitos de acción aquí están restados. Fíjense en el centro, les quiero llamar la atención en este marco teórico de Translational Ecology. Por ejemplo, si se fijan, el fondo de generación de conocimiento está en un lado y la práctica está en otro, ¿cierto? A través de este concepto de ecología translacional. Pero quiero hacerles ver también que, si se fijan, aquí dice ecología, o sea, ciencia básica, teoría y ciencia aplicada. Nosotros usualmente podríamos haber pensado que a este lado entonces va a estar la ciencia básica y a este lado la aplicación de la ciencia.
Ya a mí no me gusta llamarlas ciencia aplicada y ciencia como si fueran cosas diferentes, ¿no? Pero en realidad lo que encontramos aquí en este lado son acciones. También por otro lado, hay otra cosa importante, entonces aquí están, ¿cierto?, los datos y en el fondo los productos derivados de los datos. Aquí hay un proceso orientador hacia un resultado que tiene que ver con una serie de herramientas que son completamente diferentes, que están en el fondo en el lado de la práctica. Entonces, yo esto se lo estoy mostrando en detalle, ustedes pueden leer después el artículo y ¿cierto? Y eso entero, pero básicamente como que nos reordena un poco y nos debiéramos de cuestionar qué es lo que hemos hecho en esto por el pasado, y sobre todo, se supone que cuando uno usa este marco teórico, tendríamos que llegar, ¿cierto?, digamos, a relaciones de colaboración, de confianza, de ciencia y acción, para poder tomar estas decisiones más robustas, ¿ya? Esto también llama la atención a preguntarnos cuánto hacemos, por ejemplo, en la academia y en la formación docente respecto de fomentar este tipo de actitudes, como la colaboración y la confianza. Entonces, ¿qué sabemos nosotros los científicos, las científicas, de la toma de decisiones realmente? Y ahí estoy con mi cara de felicidad, y algunos ya han visto esta foto, porque aquí tengo el libro que dice en la primera página algunas verdades que todos en la ciencia debiésemos escuchar. Primero, es que hay que olvidarse de dos ideas románticas sobre lo que serían los que toman decisiones y nosotros. ¿Ya? De hecho, siempre en las conversaciones suponemos que son dos entes diferentes. Entonces, quienes toman las decisiones algún día pensarán como los científicos o científicas. No. Tenemos que olvidarnos de eso ahora para poder, en el fondo, seguir un camino donde lleguemos a poder establecer ese contacto. Y la otra no verdad es que los científicos, nosotras, creemos que podemos encontrar el punto claro, identificable en la toma de decisión, y donde justo en ese preciso momento nosotros vamos a poder contribuir a la evidencia y mostrar un impacto. Entonces, sacando esas dos ideas románticas del camino, tenemos que darnos cuenta que en realidad lo que está sucediendo, en verdad, y puse ahí una foto de un parlamento en particular, pero en general, ¿cierto?, es que para tomar decisiones hay dos vías rápidas. Una es encontrar la mejor evidencia disponible a mano en un muy corto tiempo, y otra tiene que ver con tomar decisiones que no necesariamente son racionales y en el fondo razonadas. ¿Por qué? Porque en el fondo la tomadora de decisión, por ejemplo, en un ambiente como este, tiene que tomar decisiones muy rápido. ¿Y qué es lo que sucede al mismo tiempo? Mientras tanto, los científicos y las científicas clamamos lo de siempre, que necesitamos más investigación. Entonces se produce un desacople, ¿cierto?, entre el proceso de la toma de decisiones y la generación de conocimiento y la toma de decisiones. Estos modelos han tratado de solucionar con un modelo que usa el Parlamento Europeo que se llama Silos and Pipes Strategy, ¿ya? O sea, básicamente tenemos estos silos, ¿cierto?, que es como uno en ecología podría pensar que es como un modelo de islas, que pueden estar o no conectadas. Y los silos entonces representan lenguaje especializado, políticas de organización, barreras profesionales entre los individuos, disciplinas tradicionales en la academia, o insuficiente comunicación. Y los pipes, que son las tuberías, entonces conectan esto, serían el fomento a la interdisciplina, la colaboración intra e interinstitucional, que es algo que me toca ver un montón y que en el fondo es algo que hay que trabajar harto. Innovación en la comunicación también, y creación y mantención de estos pipes. Andrés, ¿me va contando el tiempo? Por fin. Ahí lo veo, ya terminé, son 9 minutos. Ok. Cambio de uso suelo, cambio global y cambio climático son temazos que estamos viendo ahora, que son súper complejos y que tienen interrelaciones, ¿cierto? Porque tienen obviamente un impacto gigantesco en el bienestar humano. Entonces el punto es como, ok, primero cuando hablábamos de servicios ecosistémicos, ¿cierto?, teníamos la definición del Millennium Ecosystem Assessment, que es la que está ahí, que la mayor parte de todos nosotros conocemos, y luego viene este marco teórico que nos mostró Aníbal, que es mucho más inclusivo, ¿cierto? Pero por otro lado también puede ser tremendamente más complejo. Se supone que toda esta complejidad es para mejor poder aplicarla, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Pero quiero llevarlo a un ejemplo,
ya que es importante para nuestra macrozona. Dice, ¿no es cierto?, regiones del sur podrían incorporar producción frutícola por el producto del cambio climático. Y sabemos entonces que hay un cambio climático y una sinergia entre el cambio climático y el uso del suelo. Entonces, por un lado, ¿cierto?, Chile quiere ser una potencia agroalimentaria porque hay oportunidad de cambio climático y en el fondo ahí existe una retroalimentación. Pero por otro lado existe este desacople que les comentaba entre la toma de decisiones y la evidencia científica, con un montón de consecuencias. Y aquí me voy a saltar muchas diapositivas que tienen que ver con lo que hemos hecho en el programa del vino que hicimos en el pasado, ¿cierto? Pero básicamente ustedes pueden buscar más información aquí en la página web, ¿cierto? En donde nosotros, como que dijimos, por la boca muere el pez, ¿cierto? Entonces durante 10 años lo que hemos hecho fue interactuar con la industria vitivinícola para poder generar conservación en una área, ¿cierto?, que tiene un rápido cambio de uso de suelo, en un contexto de cambio climático y además en un área que es de alto valor ecológico, pero por otro lado, ¿cierto?, tiene que ver, estamos trabajando con un sector, o trabajamos con un sector privado, que es bastante emblemático para el país, ¿ya? Desde el punto de vista del trabajo que produce, de la imagen país, y en el fondo el ejemplo que podría llegar a ser para poder en el fondo replicarse en otras áreas de la agricultura. Entonces lo estoy comentando solamente para llegar a esta parte. Nosotros después de 10 años de experiencia decidimos y nos dimos cuenta, como le mostré en Translational Science, que necesitábamos herramientas, que después de 10 años los agricultores nos decían, ya entendemos lo que es un servicio ecosistémico, sabemos dónde está más o menos, qué es lo que tenemos que cuidar, pero lo que nos pasa es que no tenemos herramientas. Y entonces nos asociamos con el JNCC, que es el Joint Nature Conservation Committee, que es una organización gubernamental de Reino Unido, ¿ya? Y entonces lo que hicimos fue mapear proxies de servicios ecosistémicos y servicios ecosistémicos en el Valle del Chagua, donde estaban nuestros productores, algunos de nuestros productores de ese programa, y luego generamos una plataforma en donde cada uno de esos productores pudiese tomar su viña, ver su predio, ¿cierto?, ver el modelo de acción digital y poder aplicar un software, o sea, una aplicación en donde ellos vieran qué pasaba cuando hacían alguna práctica en el campo y cómo eso afectaba cualitativamente la performance de ciertos servicios ecosistémicos, que está mirando en esta pantalla que se ve bastante complejo. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso, de esa herramienta, ¿cierto?, que en el Translational Ecology estaba, ¿cierto?, en la mano derecha, que tiene que ver con la práctica? Es ciencia, ¿cierto? Detrás de eso, en este caso particular, hay una red ¿no es cierto?, una red de Bayesian Belief Networks, ¿ya?, que en el fondo está lleno de interrelaciones que buscan la relación entre un componente, un servicio y el manejo. Y toda la red que ustedes ven aquí, que después, si alguien tiene más, o sea, les puedo hacer llegar la página web para que la vean en detalle, pero fíjense aquí que dice biodiversidad, ¿sí? Se fijan que muchas cosas que tienen que ver con componentes y manejos que se pueden hacer en el campo tienen un efecto sobre la biodiversidad. Pero cuando hablamos de biodiversidad y vemos los servicios ecosistémicos asociados a la biodiversidad, vemos que prácticamente la mitad de los más relevantes para esta actividad, como el control biológico, el atractivo estético del campo o la diversidad de hongos, que son específicamente levaduras, todo apunta a la biodiversidad. Pero ¿qué es lo que hay ahí adentro de esa biodiversidad? Y lo que quiero destacar con esto es que incluso nosotros, siendo ecólogas y ecólogos trabajando en ese ámbito, hemos sido capaces de generar la información que está detrás de ese gigante concepto de biodiversidad, y tenemos una insuficiencia en la resolución de los efectos de la biodiversidad, las funciones ecosistémicas, y por tanto tenemos un gap gigante entre esos patrones y los mecanismos. Y entonces, si no tenemos, es muy difícil tomar decisiones. Simplemente, en el fondo, removemos la biodiversidad y desaparece todo, pero en el fondo, quien tiene que tomar decisiones, en este caso en un campo, necesita saber cuánto, cómo, qué biodiversidad es la que puede o no puede remover para afectar el sistema. Entonces, incluso dentro de nuestro ámbito, nos volvemos a encontrar con los hilos disciplinarios.
Dentro de la ecología funcional, la ecología evolutiva, la ecología ecosistémica, también genera silos. Y entonces también tenemos que trabajar en esto. Al programa de investigación que muchos de ustedes conocen, le ha ido muy bien, pero tenemos que todavía seguir pensando qué es lo que pasa con esto, el nuevo contrato de la ciencia con la sociedad. Entonces, bajo el contrato predominante, sabemos que tenemos que generar un conocimiento fiable y nos preocupamos mucho de eso en la academia. Pero bajo un nuevo contrato, y esto fue dicho en 1999 y seguimos intentando llegar a esto, en el fondo necesitamos algo en que se base la producción conjunta de conocimiento por parte de la sociedad y la ciencia para generar un conocimiento socialmente robusto. Y yo pienso personalmente que todavía no estamos tan cerca de lograr eso. Y quiero terminar citando algunos próceres, como Terry Chapin, en este mismo Special Issue, en donde habla, ¿cierto?, que hoy en día, entonces, bajo este nuevo contrato social, tenemos, o sea, o bajo el no nuevo contrato social, tenemos esta valoración proporcionada sobre los descubrimientos, y lo que tenemos que transitar es a poder traducir ese conocimiento a práctica. Y otra cita que a mí me llama mucho la atención, que es la de Aldo Leopold, que en el fondo siente esta pena, ¿cierto? Porque dice, una de las penuras de la ecología es que uno vive solo en un mundo de heridas. Un ecólogo o ecóloga, ¿cierto?, debe endurecer su caparazón y hacerse creer que las consecuencias de la ciencia no son de su incumbencia, o debe hacerse médico, o médico de la ciencia, ¿cierto? O sea, que hay una dicotomía entre lo que yo descubro y el cómo yo actúo. Entonces, dado que están de estos dos procesos, me voy a autocitar yo ahora, en la posición en la que yo estoy hoy día, y yo les quiero hacer preguntas a ustedes. Una científica o un científico, o una científica como yo, ¿acaso puede también ser un actor o una actora política? Quiero preguntar aquí en la audiencia, para que lo discutamos, ¿quién se apunta a poder hacer las dos cosas para que en el fondo podamos crear esos pipes que necesitamos? ¿Queremos ser un silo, un pipe? Bueno, ahí sabemos ya cuáles son algunos de los problemas que hoy en día tenemos. El lenguaje, ¿cierto? Usamos diferentes idiomas, diferentes conceptos, y también existen desconfianza. Tiempos, sabemos que la empresa, el parlamento, el gobierno tiene tiempos completamente diferentes a los de la academia. Las metodologías también son diferentes. Quizás, por ejemplo, podríamos incluir dentro de nuestras investigaciones análisis costo-beneficio o muchos otros que probablemente saben y usan en otras áreas. ¿Ya? Entonces, para terminar, plantear entonces preguntas científicas relevantes para la industria y la academia en este caso fue súper esencial, pero el punto de aquí es que hay que coproducir la ciencia y algo que tenemos que hacer ya. También tenemos que aprender a manejar la incertidumbre asociada. Yo desde ahora también, incluso en los ámbitos, incluso ahora que estamos en el tema del coronavirus, plantear la incertidumbre es muy importante, plantear cuál es la incertidumbre que está asociada a las acciones que se toman. Se puede desarrollar también un loop virtuoso entre la conexión público-privada, no solo yo la vi desde la academia, sino que ahora la veo hoy día en temas relevantes, de vuelta como el coronavirus y otros. Y definitivamente una tarea pendiente para las universidades es cómo estamos generando nuestras diversas competencias que son súper importantes de tener, porque si no, tampoco vamos a tener mucha carne, ¿cierto? Ni mucho de ese talento para poder avanzar. Eso, muchas gracias. Perdón por haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Olga, no te preocupes. Estuvo realmente muy interesante y muy atingente a los tiempos que estamos hoy día la presentación, ambos. Y les quiero dar las gracias y felicitarlos también por desafiarnos a todos los que estamos en el ámbito de la investigación, en recursos naturales, en ecología, a conectarnos más con el quehacer y la toma de decisiones y cómo nuestro trabajo puede incidir en eso. Queremos ahora, junto con Ana, vamos a empezar a abrir la conversación, la discusión, y yo quiero partir, aprovechando que tengo el micrófono, consultando una pregunta muy general, que puede responderla probablemente Aníbal, y también Olga puede aportar ahí, pero ¿cómo, por ejemplo, desde todo el trabajo global que se hace en IPBES, en que ustedes dos han colaborado, ¿cierto? Hoy día en Chile, por ejemplo, podemos ver que parte de ese conocimiento que se está generando se está incluyendo en políticas públicas, o a través de qué
ciertos organismos sectoriales están incorporando ciertos lineamientos en el tema de invasiones, por ejemplo, en el tema de biodiversidad. ¿De qué forma eso que es muy global y muy potente, Chile como Estado, ¿cierto?, comienza poco a poco a incorporarlo dentro de su normativa y de su manejo finalmente? Bueno, puedo contestar primero, después Olga puede complementar. De alguna forma, todas estas cosas toman mucho tiempo. Uno puede ver la historia del cambio climático, digamos, son como 30 años o más, incluso algunos 40 años de evidencia de cambio climático, y recién se están tomando decisiones. En biodiversidad es parecido, pero bien directamente está claro que la consolidación del Ministerio de Medio Ambiente ha sido en base a estas agendas globales, digamos. Primero el convenio de diversidad biológica, ¿no es cierto? Y ahora estoy seguro que estos otros informes van a contribuir. De hecho, ha habido por lo menos en estos últimos 2 gobiernos un interés importante de participar en lo que es IPBES, y el tema del servicio de biodiversidad y áreas protegidas está claramente ligado al tema de especies invasoras. Y bueno, cómo esto llega, digamos, el paso más complejo tiene que ver con, una es promover el tema, y en eso yo creo que han sido exitosos este tipo de iniciativas, pero lo que creo que es más complejo es buscar los instrumentos que sean adecuados a la ciencia actual. Es decir, creo que hay un desfase muy alto entre el conocimiento actual y cuando uno ve los proyectos de ley escritos. No sé si me explico ahí, pero básicamente que uno ve que la ciencia va décadas más adelante de lo que la legislación lleva. Y ahí es donde creo que estos informes pueden ayudar a disminuir esta brecha. Ese sería mi comentario. Pero yo veo en ese sentido cierto grado de optimismo respecto a esa bajada. Y mientras los países además los presionemos más y que los gobiernos participen en esta instancia, más también podemos hacer. Olga, no sé si... Sí, yo quisiera agregar poquito ahí a lo que dice Aníbal, que estoy completamente de acuerdo, y que obviamente, justamente con lo que comenta Aníbal y con la experiencia que hemos tenido también en participar en el tema de IPBES, porque en el fondo nosotros reportamos al Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y en el fondo el Ministerio de Medio Ambiente tiene que generar acciones. Lo que yo diría es que de alguna forma se ha ido armando, quizás no a la velocidad que hemos querido, y lo mismo digo respecto a lo que le toca al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que en el fondo se necesita más gente trabajando dentro de estas instituciones para poder en el fondo llevar los procesos, ¿cierto? Por ejemplo, lo del IPBES, necesitamos más personas dentro del ministerio que tenga ojalá dedicación exclusiva, por ejemplo, a poder ir generando, ¿cierto?, estas bajadas de las recomendaciones de IPBES. O sea, siempre vamos a sentir que va un poco más atrasado la generación de la institucionalidad, pero vamos avanzando. Ahora, en ese mismo contexto, por eso que creo que es importante, y ahí el rol del Ministerio de Ciencia, en cuanto pueda ir avanzando más en este tema, es importante, y es que lo hemos conversado, es que necesitamos que más gente que está hoy trabajando en la academia, o está saliendo, ¿cierto?, está en el fondo graduándose de ciencia, necesitamos que tomen otros puestos, no que se queden en la academia. Y a eso es lo que iba un poco mi invitación. Sabemos que tenemos que generar esos espacios de trabajo, pero también en el fondo es responsabilidad de todos, no puede ser una cosa solamente top-down, es decir, esperar que la institucionalidad abra esos puestos, sino más bien también poner el tema sobre la mesa y decir, bueno, yo quiero ir a trabajar, por ejemplo, a un organismo público, o yo quiero trabajar en una empresa, y tenemos que entre todos y todas generar ese cambio. Necesitamos más científicos y científicas dentro de las instituciones, no solo en la academia. Opinar respecto de lo que dice Olga, un complemento, porque fíjate que yo iba a hacer una pregunta más o menos similar, pero yo creo que diste un poco la respuesta. Yo creo que también hay una falla de las universidades. ¿A qué me refiero con esto? Porque creo que hoy día es importante la incorporación de capital humano avanzado, como dice Olga, en los organismos que toman decisiones. Probablemente hoy día, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología es un ministerio nuevo, yo me imagino que están en eso, ¿cierto? Como dice Olga, ¿por qué no incorporar científicos, ¿cierto?,
en los ministerios donde se están tomando las decisiones. Pero también creo que es una falla de nosotros como universidades, porque nosotros igual nos hemos estado dedicando, y en particular en la formación de posgrado, de doctorado, a formar gente para que trabaje en la academia, y no fuera de la academia, ¿ya? Esto es algo que nosotros lo hemos discutido también dentro de la universidad. Creo que no es un problema que solo afecte a nuestra universidad, yo creo que es un problema del sistema en general, pero creo que nosotros hoy día también tenemos como desafío en la academia formar científicos no solamente para que trabajen en la academia. Es más, incluso les digo que hoy día no da el sistema para poder absorber, ¿ya?, a los egresados de doctorado en la academia. Me tocó el año pasado escuchar a un decano de una universidad de Estados Unidos, decía que 1 de cada 10 egresados de doctorado solamente se iban a la academia, ¿ya? El resto, ¿ya? Y no solamente en las instituciones públicas, también tenemos que pensar cómo este capital humano avanzado no solamente se va al sector público, sino también se va a trabajar a las empresas, ¿ya?, donde es muy importante también llevar a cabo este tipo de trabajo. Eso era mi comentario. Gracias, decano. Voy a darle el paso ahora a Ana, que está ahí moderando el chat, donde hay varias preguntas que están dirigidas también a nuestros presentadores hoy día. Sí, tenemos varias preguntas. Me gustaría referirme primero a la intervención de Roberto y Carmen. Me van a disculpar, pero voy a tratar como de sintetizar las intervenciones del chat para poder orientar estas preguntas. Bueno, las primeras intervenciones, me imagino que ustedes también en las diferentes actividades en las que participan surgen las mismas preguntas, y tiene que ver con el aspecto de financiamiento, ¿cierto?, de la ciencia, digamos, las actividades, las investigaciones en el área de conservación, ¿cierto? No solamente de conservación, sino que también de cuidado de los recursos naturales. Ya se puede ver que las intervenciones hay un link entre el modelo de desarrollo económico, ¿cierto?, y el financiamiento a la investigación en el área de la conservación, ¿cierto?, de los recursos naturales. ¿Cómo ven ustedes esa relación, Aníbal y Olga? ¿Ven que hay ciertas contradicciones entre el modelo de desarrollo económico y el financiamiento y apoyo a la investigación en la materia? Quizá, Aníbal, podrías comentarnos un poquito más en cómo se ve desde el ámbito internacional, ¿cierto?, en estas diferentes instancias en que tú participas, y Olga ya desde un poquito más adentro, en el ministerio, ¿cierto? No sé si se me captan, si quieren referirse a eso. Sí, ¿Sí? correcto. No, sí, es complejo la conservación de la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales en general a nivel global no es visto una prioridad. Sí, tendemos a ser un poco lapidarios con nuestro propio, digamos, autoflagelante con nuestra propia situación país, Chile, pero si uno ve a nivel global, las cosas tampoco son muy buenas, ¿no? De hecho, para que más o menos se den cuenta de todo esto de IPBES, por ejemplo, funciona básicamente con unas poca gente contratada y todo el resto está financiado con, por ejemplo, yo mismo no tengo un honorario, sino que es la Universidad de Concepción que dona parte de mi tiempo para que yo trabaje como director global de IPBES en esto. O sea, imagínense el nivel, digamos, de pobreza, digámoslo así directamente, en esta iniciativa. O sea, uno ve que no hay recursos. Los países les cuesta mucho llegar a los recursos mínimos para pagar la cuota societaria de ser miembro de IPBES. Así que hay un problema, yo creo que los vi un poco las preguntas, sí, respecto al modelo de desarrollo global, sí, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, este modelo basado en el consumo, en un capitalismo desenfrenado, obviamente se contradice con la idea de la conservación. Así que sin duda me parece que tenemos que hacer más para manejar eso. ¿Y cuándo es cuando los países empiezan a meterse la mano al bolsillo en general? Y es cuando se hace el link directo con el bienestar y la salud humana. Y eso es un ejemplo importante de lo que está pasando con la crisis de la pandemia. Ahora que se les dijo, mire, en realidad capaz que esto esto de los nuevos virus emergentes tiene que ver con la destrucción de la biodiversidad, dice, no me había fijado en eso, dicen los gobiernos, y, a pesar que se le han dicho por decenas de años. Y ahora, ¿no es cierto?, entonces podría haber una oportunidad de que hubiera mayor inversión, porque esto finalmente va a significar reducción de costos
en el sistema de salud y también un mejor bienestar de su propio, ¿no es cierto?, votantes, porque finalmente todos son sistemas políticos. Así que por ahí yo creo que es un sistema muy, muy complejo, pero claramente tenemos que darle vuelta al sistema porque así la prioridad, digamos, de investigación y en acción es peor aún. O sea, investigación, yo puedo decir que podemos hacer investigación en biodiversidad, pero cuando uno ve la acción, cuánto se gasta en realmente conservación de la biodiversidad en Chile es bastante limitado y a nivel global también. Olga, tú complementa. Está difícil la pregunta, porque más que responderla, y quiero complementarla como desde lo que nos pasó a nosotros, porque cuando trabajamos y creamos el programa Vino Cambio Climático y Biodiversidad, mando saludos, parece que está Juan Ernesto por ahí, que no lo veo hace mucho tiempo. Estoy como en la tele, así como mandando saludos. Y a la Karina Godoy está ahí, está contestando preguntas sobre el programa, ella está a cargo del programa por dentro. Lo que nosotros vimos, o sea, lo que a mí me motivó en ese momento a haber generado ese programa fue un poco como decir, ok, o sea, yo no puedo contra el modelo económico, yo no puedo resolver el modelo económico, y además soy parte de ese modelo económico, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y esto fue a raíz de montones de discusiones que teníamos, de interacciones que estábamos teniendo con algunas empresas forestales, conversaciones con Aníbal muchas veces, con el Rafa que está por ahí, con Andrés. En el fondo, lo que nosotros dijimos fue como aparecer y decir, vamos a trabajar con la realidad, ¿ya? Y la realidad es esta. Por ejemplo, que la viticultura se desarrolla en este ecosistema que es tremendamente frágil, que está tremendamente amenazado. Ahí aprovecho de decir, Juan Luis Celis, por ejemplo, otro ex colega que hoy día está trabajando con los palteros. En el fondo, hay veces que hay cosas, yo creo que uno tiene que como que ser estratégico y mirar, a ver, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? ¿Qué es lo que puedo cambiar a mediano, corto, largo plazo? Y en el fondo, ¿cómo puedo incidir? O sea, creo que en la condición en la que hoy en día estamos, en el global, no podemos darnos el lujo de no tener esa reflexión y en el fondo de hacer lo mejor posible con la información actual, ahora ya. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay gente que, y ahí viene la diversidad, así como hablamos de la diversidad de especies, también de la diversidad de las funciones, como que tiene que ver un poco con lo que contesté antes. O sea, yo me puedo preocupar del presente y un poquitito del mediano plazo, quizás va a haber alguien que va a estar trabajando más en la teoría y quizás estudiando estos modelos políticos para ver cómo incidir, ¿cachai? En el más largo plazo. Pero no nos podemos dar el lujo de echarnos para atrás y decir, ok, las estructuras no están, el presupuesto no está, y en realidad todo está súper mal, así que mejor nos vamos a dormir una siesta para siempre. No, creo que no podemos hacer eso ahora y no podemos ser tan irresponsables de hacerlo. Y cada uno de nosotros y una de nosotras, en cada uno de nuestros lugares, somos responsables de lo que está pasando. Así que yo creo que esa es la acción. Hay que ver a dónde se puede incidir y cómo. Así que no es una sola respuesta, más bien eso. No, está bien. Hay varias preguntas y varias respuestas. O sea, la idea es ir conversando, ¿cierto? Y se agradece mucho la honestidad y también la claridad para responder, porque tenemos muchas intervenciones y ahora me quería enfocar como un poquito en otra área, porque tratando también en este mismo esfuerzo de sintetizar todas las intervenciones en el chat, y quiero darle paso a algunos profesores de nuestra universidad que también están siguiendo esta actividad, y tratar de orientar un poquito la pregunta en ese sentido. El profesor Nicolás Cobo, ¿cierto? Rubén Carrillo, ¿cierto? Apuntan más o menos a lo mismo, hacia cuáles son digamos, las medidas un poco más políticas o estrategias gubernamentales específicamente en el área de conservación. Por ejemplo, nosotros acá tuvimos una iniciativa desarrollada, liderada también por el profesor Rubén Carrillo, pero con mucho vínculo con la comunidad para la reclasificación, ¿cierto?, de la araucaria araucana, ¿cierto? Ahí también se armó una mesa territorial y eso apunta muy bien a lo que menciona Olga, la necesidad de trabajar en conjunto, de manera mancomunada, ¿cierto?, de diferentes actores. Aquí tenemos
actores de la municipalidad, ¿cierto? Junta de vecinos, tenemos la academia, entonces ahí hay una experiencia súper interesante, pero preguntar sobre, digamos, cuáles son las medidas de conservación, un poquito más en términos estratégicos. Espérame, estoy siguiendo la pregunta de Nicolás, porque él refería a especies un poquito más específicas. Aquí está. Las políticas de gobierno en relación al rescate y mantención de especies nativas de interés agrícola y patrimonial. Él decía, por ejemplo, como la frutilla, esta especie particular que él trabaja, la frutilla nativa. ¿Cómo se desarrollan esas políticas de conservación de especies nativas? ¿Estamos fomentándolas adecuadamente? Quizás cuánto ven ustedes que falta por avanzar en esa línea. No sé, cualquiera de los dos. Pienso que Olga puede responder quizá mejor ahí. Yo creo que hay políticas que se están desarrollando, pero creo que todavía falta articulación de las políticas, ¿ya? Hay muchas políticas, planes, estrategias. De hecho, las políticas no son lo mismo que las estrategias. Es una cosa que a mí me ha costado entender, porque yo entendía primero una estrategia y luego había una política, pero en realidad una política y una estrategia. El punto es que, en el fondo, ahora tenemos 3 ministerios que empiezan a conversar. Y la primera conversación se llevó a cabo a raíz de la COP25, ¿cierto? Aparece el Ministerio de Ciencia, está el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Los 3 tienen mucho que ver, ¿cierto?, con lo que estamos conversando. En el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por favor, no voy a seguir diciendo ciencia, pero para no decir CTCI, pero es importante que no es solo de ciencias. Hay una unidad que está estudiando cómo podemos llevar la evidencia a la toma de decisiones, ¿ya? Eso es una unidad que existe dentro del gabinete del ministro, en el fondo. Hay una división de políticas y articulación, es decir, se está generando, nosotros estamos intentando generar cuáles son las metodologías y poder aplicarlas dentro del contexto y quizás, por ejemplo, poder lograr en el mediano o largo plazo que las políticas conversen, porque lo que nos encontramos muchas veces es que, justo súper bueno el ejemplo de la frutilla. Uno puede decir, ok, la frutilla entonces es comestible. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno pensaría? Oye, entonces quizás estoy pensando patrimonio, ¿cierto? Ministerio de Agricultura, FIA, se me ocurre una serie de mecanismos que podrían en el fondo potenciar, por ejemplo, la protección de esa especie nativa y su posterior comercialización, porque va a estar asociado, en el ámbito en el que yo lo mencioné, va a estar asociado también a la comercialización, ¿cierto? Pero, ¿cómo esa política conversa con la política, por ejemplo, de preservación o de conservación de ecosistemas? ¿Cierto? Entonces, lo que yo creo que, independiente de que falten ciertas políticas, creo que lo que tenemos que hacer ahora también es que a medida que se vayan generando o que ya se han generado, las políticas conversen. Y esta relación interinstitucional, intersectorial, como se dice, tiene tremendo potencial. Y yo creo que ahí hay que concentrarse bastante. Gracias, Olga. Yo voy a ayudar un poco aquí a Ana con las preguntas del chat. Hay 2 temas igual importantes que están preguntando nuestros asistentes hoy día y voy a separarlos en 2 también. El primero, quiero derechamente para Aníbal, que estaba también involucrado en el trabajo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por ejemplo, que está en tramitación legislativa. Y la pregunta acá que nos plantea Angélica, que en el tema de biodiversidad hoy día está en manos del Ministerio de Agricultura, ya básicamente en la CONAF. Entonces, ¿cómo? Y esto ella plantea que debería estar en manos del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, la necesidad o un cambio legislativo con un nuevo servicio puede también fortalecer y ayudarnos a tener políticas más concretas en la conservación de la biodiversidad? Eso para Aníbal, por un lado, ¿ya? Y después tengo otra pregunta para Olga respecto a su trabajo con el programa del vino. Sí, brevemente, claro, o sea, se ha hablado bastante sobre el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y también yo entiendo, digamos, que también ha habido toda una polémica respecto a su traslape o, por decirlo así, competencia con CONAF. Y creo que hay que separar agua, digamos. Estamos en una etapa en que cuando se creó CONAF, ¿no es cierto?, en los años 60, 70, que surge la idea de CONAF, los paradigmas iban hacia otro lado, ¿no es cierto? Control de erosión, restaurar, o sea, recuperar sueltos suelos, etc.
recuperar masa boscosa. Y ahora la complejidad de los temas de biodiversidad son mucho mayores y el desafío va por una crisis ambiental global. Entonces un servicio de biodiversidad y áreas protegidas es fundamental. Ahora tampoco creo yo que sea una solución así mágica que va a mejorar todos los temas, sino va acompañado porque también tenga una buena relación con los otros ministerios. Lo que pasa es que los temas de biodiversidad son súper transversales y afectan a muchos ministerios. Y probablemente también vi algunas preguntas aquí en el chat. Lo que más cuesta para hacer la toma de decisiones tiene que ver con los intereses de ciertos grupos de la sociedad. Entonces hay ciertos ministerios que tienen ciertos intereses y eso hay que dialogarlo, hay que buscar cómo hacerlo y poner las cosas sobre la mesa y ver qué es lo mejor para todos. Y eso cuesta mucho, ¿no? O sea, son innumerables los ejemplos de conflictos de interés entre ministerios. Y eso hace que también el servicio de biodiversidad, aunque parezca una muy buena idea en el papel, y yo lo apoyo 100%, a algunos les parezca muy, muy complejo porque va a haber todos unos temas respecto a, por ejemplo, especies que se utilizan, el tema que trabajo yo, especies invasoras que son de interés agrícola o de interés acuícola. El ministerio tiene que tener algo que decir ahí, y eso es donde más ha habido trabas, yo creo, finalmente. Así que, en resumen, creo que es una de las piezas, ¿ah? Tener mejor institucionalidad, pero también creo que tenemos que cambiar, uno ve la rapidez cuando hay prioridad política sobre ciertos temas. No hay que pensar que las cosas son imposibles. O sea, por ejemplo, este mismo etiquetado de los alimentos que ha salido, se pensaba, no, es imposible, nadie va a querer comer menos sal y todo lo demás. Bueno, se hace la ley y finalmente se come menos sal y menos aceite, etcétera. Ya. Lo mismo aquí, entonces hay que ponerse las metas más altas, si no, no podemos seguir con esto de metas así como casi, a veces siempre cuando me preguntan esto es como que nos ponemos metas como si fuera algo accesorio, casi, oh, la biodiversidad, qué bonito, eso que toma fotitos los fines de semana, una cosa así. No, tenemos que realmente ponerlo en el centro de la agenda. Hay que ser ambicioso, como se ha dicho, ambicioso en la agenda respecto a esto. Eso sería. Gracias, Aníbal. Quiero vincular dos preguntas acá que tienen que ver con el vínculo ciencia-empresa, ya con lo que mencionó Olga en el trabajo del programa del vino, cambio climático y biodiversidad. Y pregunta acá José Miguel Jaque y también Camila, ¿cuál es el mecanismo para convencer, por ejemplo, a la industria o una empresa, ¿cierto? En este caso privada, para invertir en ciencia, tiempo y recursos cuando el resultado no es a corto plazo, ni tampoco para su propio beneficio? Y complementar eso, ¿cierto? ¿Qué habilidades hay que trabajar para poder desenvolverse, ¿cierto? En esas relaciones, ¿cierto? Ciencia-empresa en el contexto de cambio global o de pandemia incluso que estamos ahora. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes trabajando con ellos? ¿Y cómo los han podido convencer también? Bueno, en un principio fue bastante precario, así como yo con una carpetita debajo del brazo tocando la puerta, así fue. Pero bueno, y con financiamiento del Estado, ¿cierto? Porque eso partió como un programa, fue parte del financiamiento que tenía el IDB, ¿cierto? Del programa basal. Entonces, ahí se genera el primer tema. En el fondo, mucha gente me decía, oye, pero ¿por qué están usando recursos públicos para trabajar con la empresa? Pero el punto es que esa empresa o esas empresas tienen un bien público, que es los bosques. Porque esos bosques, aunque sean en un terreno privado, están produciendo servicios ecosistémicos para todo el país, ¿ya? Ahora, eso se convirtió en el tiempo, ¿cierto?, en el proceso de que entonces ese privado, esa industria, ¿cierto?, comienza a conservar la biodiversidad y esos bosques en particular, y por tanto hay una retribución que se puede medir en toneladas de carbono y en una serie de otros servicios ecosistémicos que finalmente devuelve, ¿cierto?, ese bien público y tiene un alto retorno de valor público, porque en el fondo la plata de alguna forma, ¿cierto?, la inversión vuelve al Estado, digamos, a todos nosotros. Ahora, sí también hay incentivos que tienen que ver con los incentivos de la inserción en la industria, ¿cierto? Cuando está haciendo doctorado o para el nivel de postdoc. Sin embargo, ese incentivo se usa muy poco,
muy poco, y se está ahora de hecho reestructurando. Pero yo tengo el caso cercano de un estudiante de doctorado que hizo la tesis en esas viñas, y ahora está haciendo, digamos, la fase de postdoctorado, o sea, está inserto ahora en Viñedo de Emiliana, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no usamos más esos beneficios? ¿Ya? Eso es una pregunta. Lo otro es, existen también otros incentivos que tienen que ver con, que están en Corfo, que es el incentivo de I+D del 35%, que es muy poco usado. Por ejemplo, en esta región no hay ni uno de esos proyectos. Lo tenemos más o menos mapeado en otras regiones. Entonces, hay desconocimiento de los incentivos por ambos lados, y tenemos que en el fondo eso ponerlo, digamos, por sobre la mesa para que en el fondo empecemos a generar una cultura de trabajo conjunto. Y sí tiene que ver con lo del corto plazo y mediano plazo, porque en el fondo obviamente las empresas necesitan que en el fondo, la información en el corto plazo, ¿ya? Y eso, muchas gracias por la pregunta, eso yo creo que ahí es muy importante y está asociado a las herramientas y las habilidades, es que el secreto, no es el secreto, pero en el fondo una de las cosas que es súper importante es en el fondo estar constantemente entregando información, y por eso que yo siempre hago el hincapié en la coproducción del conocimiento científico. Yo descubro algo, lo comento, tengo feedback, y después entonces sigo el proceso. Nosotros no podemos seguir esperando, entendiendo sí que necesitamos escribir un paper, no podemos esperar hasta el final del paper para comunicar. Sobre todo cuando hay alguien que tiene otro ritmo, y eso es súper importante. Tenemos que comunicar constantemente, y no es divulgación científica, es coproducción del conocimiento, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con las herramientas, y obviamente las habilidades que van asociadas a eso, muchas tienen que ver con habilidades comunicacionales, y también otras habilidades que tienen que ver con, en el fondo, entender cómo funciona el mundo político y también entender cómo funciona el mundo privado. Eso. Ahí puedo complementar un poquito, porque creo que también es un llamado de atención a los científicos. Tenemos que poner esfuerzo en sentarnos, en usar nuestro tiempo en esto, dedicar nuestro tiempo a conversar. Los que conocen la historia del Laboratorio de Invasiones Biológicas saben que una de las cosas que hemos tenido reuniones incontables con CONAF, con el Ministerio de Medio Ambiente, incluso con SAG, y bueno, y ocupar parte de nuestro esfuerzo en eso, digamos. No es solamente publicar los papers, que también está bien, pero creo que también tenemos que trabajar en esto. Ahora, no todos los académicos se van a sentir cómodos con esto, y por eso se trabaja en grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, pero lo importante sí, es ponerlo prioridad. Y para eso también es importante el rol que decía el Estado. Por ejemplo, este programa de financiamiento basal que ha comentado Olga. Sin eso no podría existir el Laboratorio de Invasiones Biológicas, tampoco existiría la iniciativa que tiene Olga de vinos y cambio climático. O sea, y eso es, bueno, es uso de los recursos públicos que, si se hacen bien, logran, digamos, llegar a ciertas metas país. Pero si no, si solamente se consideran los papers, bueno, puede ser más complicado. Tiene que haber también estímulo para que haya esta interrelación con el gobierno y con las empresas privadas. Quiero agregar una cosita más, ahora que dijiste eso, Aníbal. Mira, como yo creo que también tenemos que un poco, o sea, por eso que el tema de la confianza es tan importante, porque si nosotros no hubiésemos tenido ese financiamiento en un principio, nadie iba a abrirme la puerta para hablar de conservación de la biodiversidad en un campo agrícola. O sea, porque se asume que son cosas opuestas, de hecho, ¿cierto? O sea, como que es imposible. Entonces, eso es súper importante, pero nosotros somos un país en donde, bueno, que tanto, digamos, nos comparamos, o hay tantos indicadores de la OCDE. En el caso nuestro, el 70% de la investigación es financiada por el Estado y solo un 30% por el sector privado. Y, el promedio de la OCDE es al revés, o sea, el 70% es financiado por el sector privado. Pero nosotros en la academia creemos que porque va a financiar el sector privado, nosotros, y aquí es un temazo que quizás puede ser para otro tema de ustedes que se discuta, en el fondo tenemos esa idea de que en el fondo como que uno se va a vender al sector privado, y por tanto no va a poder tener un juicio, ¿cierto? No va a poder tener objetividad en la conversación, ¿cierto? Y en la investigación. O sea, yo estoy segura que si eso se lo preguntan a alguien del Instituto Max Planck, no le va, o sea, eso fue hace mucho rato,
que quizás se lo cuestionaron. Entonces hay que ir rompiendo también estos prejuicios que tenemos sobre la interacción. Hoy en día con la pandemia, ustedes quizás no se imaginan la cantidad, voy a hablar de la macrozona sur, la cantidad de donaciones, la inversión que los privados están haciendo para poder apoyar digamos, los costos de exámenes, de instrumentalización, de levantar laboratorios y un montón de cosas que yo creo que también nos van a generar una oportunidad para que también el mundo privado vea que efectivamente lo que se hace en ciencia, una cosa súper teórica que podría ser algo que tuviese que ver con biología molecular, tiene un impacto en lo que necesitamos ahora. En el fondo, tener las capacidades, sí, que seamos capaces, y eso es un rol importante del Ministerio, y algo que yo nos sentimos orgullosos de haber podido lograr, que en el fondo, haber levantado esa cantidad de laboratorios universitarios para el diagnóstico, demuestra no solo una, digamos, buena gestión de parte del Ministerio, sino que en el fondo una gestión de las universidades, generosidad de parte de las universidades, de todos los investigadores e investigadoras que han parado su investigación científica y se ponen al servicio de la ciudadanía. Entonces, eso nos demuestra que sí podemos. Entonces, si que no cambiamos después de esta experiencia y vamos rompiendo o generando los pipes, ¿cierto?, de estos silos, entonces no puede ser, si no quiere decir que no vamos a avanzar nada. Yo creo que esa es una gran lección que tenemos que pensar más. Sí. Olga, Aníbal, nos va quedando poquito tiempo y bueno, ha habido mucha discusión e intervención en el grupo. Me parece que igual sería interesante que pudieran enviarnos un mensajito, porque nosotros como universidad hemos discutido ya, yo creo que quedó bastante claro que tenemos un rol muy importante, ¿cierto?, en la formación de científicos, pero también en fomentar el rol político de estos científicos. También hay un nivel de competencias, no es solamente la formación disciplinaria, que yo creo que estamos más o menos ahí, no estamos al debe, pero también hay otras competencias que fomentar como universidad, como facultad, y ahí yo creo que nosotros tenemos que ver cómo las trabajamos, las seguimos incentivando. Pero en esta pregunta, en este llamado que nos hace Olga de asumirnos como actores políticos, los científicos también, no sé si en esa misma línea podrían entregarle un mensaje. Aquí tenemos muchos estudiantes. ¿Cuáles serían ustedes, creen, las claves para que los mismos chicos también se vayan autoformando, que ellos vayan desarrollando sus intereses y también, no menor, asumir el rol político como algo positivo, que igual es algo difícil en la sociedad chilena, como que hay un poquito de prejuicios ahí? ¿Qué mensaje nos pueden entregar especialmente para nuestros estudiantes en esa línea? Aníbal y Olga, con su tremenda experiencia ahora en el gobierno de Olga, ¿cierto?, la Ceremi, pero también en toda tu experiencia de vida, digamos, porque no es solo, este es un rol nomás el que estás cumpliendo ahora, ¿ya? No sé si ahí nos pueden bueno, entregar un mensaje. Olga ha sido más valiente que yo en ese sentido, pero yo puedo hablar, digamos, de lo que es ser un científico, no sé, digamos, consciente socialmente. Eso así lo podría uno ponerlo, ¿no? Lo que les comentaba, tenía clase ahora, antes de esto había tenido clase como el alumno de primer año de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales de la U de Conce, ¿no? Y les decía, bueno, que tienen que estar conectados, o sea, no pueden vivir, tienen que estar conectados a lo que pasa alrededor, digamos. No podemos pensar que, bueno, basta aprender las herramientas técnicas, ¿no es cierto?, en las carreras nuestras, aprender sistemas de información geográfica, no sé, aprender un par de estadísticas y unos cuantos conocimientos, meter todo eso como en un maletín y ya estoy listo para el mundo laboral y irse y ahí hago lo que sé hacer y nada. Yo creo que si uno trabaja en temas ambientales y recursos naturales, no es imposible no estar conectado a la política. Ahora eso, claro, bueno, siempre fui como relativamente un activista, ¿verdad? Así un poco como también la historia de Olga. Entonces, claro, para mí no es difícil decirlo, pero y uno tiene que ubicar dónde es el engranaje que mejor funciona, porque no todos somos iguales, hay que entender la diversidad de personas. Tampoco se trata aquí, no, todos los investigadores tienen que ser activistas políticos. No, de repente habrá otro que tendrá cierta función en desarrollar ciertos tipos de ciencia que es súper importante. Pero a aquellos que les interesa, yo creo que todos debemos estar conscientes y como digo,
utilizar, no me quiero gastar por la vez la palabra, sino que realmente esforzarse en comunicarse, en ambos sentidos, porque lo que decía Olga es súper importante, ¿no? Esto no es el co-desarrollo de la ciencia, no es una cuestión de que uno va y le dice, esto aprendimos en la ciencia y van y tome todos estos conocimientos, sino que hay que ir trabajando en conjunto con los gobiernos, con las empresas privadas, el desarrollo de la ciencia. Y para eso las habilidades blandas también son súper importantes. O sea, uno tiene que estar dispuesto a dialogar, a sentarse, a tomarse el tiempo, a entender lo que las otras personas están pensando. E insisto, estar muy conectado y viendo siempre el bien común, ¿no? O sea, suena como bien utópico eso, pero yo creo que sí se puede. El bien común no significa, no es el inverso al bien personal. Yo creo que el bien personal está dentro del bien común. Así que eso, o sea, yo creo que más que nada, para la gente más joven, estar muy conectado, involucrarse desde muy joven en grupos, organizaciones de estudiantes, organizaciones en las cuales estos temas se tratan. Así uno se va conectando. Y nunca perder la esperanza, esa es la cuestión. Así como siempre pensar de que en positivo, si uno tiene un lado de como, oh, esta cosa va para mal, pero seguir dando y tener una meta. Eso es. Tremenda pregunta. Primero, voy a ser medio random, pero yo primero debo decir que para mí haber conocido a Aníbal, no te voy a hacer declaraciones de amor, Aníbal, no te preocupes. No esperaba menos. Tiene susto siempre, mi compañero. Fue toda una sorpresa y me costó entenderlo, porque Aníbal viene, cierto, de ingeniero forestal y tiene otras habilidades blandas con motosierra, como decíamos el otro día, diferentes a las que en el fondo yo en el fondo me formé como bióloga, ¿ya? Luego habiendo hecho el doctorado en ecología. Entonces, eso es lo primero. O sea, Aníbal tenía siempre, o sea, cosas que yo callaba, por ejemplo, decía, chuta, no voy a decir que en realidad no vayan a pensar que yo, en realidad, aparte del resultado aquí, en realidad quiero que, no sé, se conserve la biodiversidad, como que yo esperaba en un principio, en mi inmadurez académica, que en el fondo que como que del análisis saliera así una cosa así como, casi que un speech. Y eso no ocurre. Eso es lo primero que hay que saber. De un análisis no sale un speech, ni sale una solución para en el fondo, la mejor toma de decisiones, ¿cierto? Uno usa esos resultados, jamás los maquetea, eso es bien importante, porque no estamos en ningún caso sugiriendo esto, y los pone a disposición a la discusión y a la retroalimentación, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las habilidades blandas, yo quiero lo primero decir es que en el fondo pueden ser más blandas, menos blandas, es más, no debieran de ser llamadas habilidades blandas, ser amable, ser empático no es algo blando. Ya, se fijan que ahí estamos de vuelta inmediatamente poniendo estereotipos. O sea, yo como científica entonces no calzo con el estereotipo porque no soy hombre, blanco, heterosexual, con anteojos, con un delantal blanco. Eso es el estereotipo que está requete descrito, probado en diversos estudios, ¿ya? Entonces, el de las habilidades blandas o duras, en el fondo, también hay que sacarlo acá y hay que intentar comunicarse de la mejor manera posible, como estaba diciendo Aníbal. ¿Ya? Y desde el punto de vista de lo político, obviamente, yo no sé si alguien nace sabiendo que quiere ser político, yo jamás pensé que iba a terminar o iba a comenzar, ¿cierto?, en un puesto como en el que yo estoy. Pero sí sabía que me quería hacer responsable de lo que habíamos estado intentando hacer por un montón de tiempo. Porque nos quejábamos que no funcionaba la toma de decisiones, y bueno, dije, entonces voy a aceptar este desafío. Pero la forma de hacer política, yo creo que política, ¿cierto? Desde la palabra original y bella, que significa, hay diversas formas, no solamente puede ser trabajando en el gobierno o en el parlamento, sino también, como dijo Aníbal, desde el activismo. O sea, yo no podría decir que, por ejemplo, personas científicas reconocidas, como por ejemplo Cristina Dorador, que puede que esté aquí en esta charla, no está haciendo política en el fondo, ¿cierto? Porque ella siempre ha expresado, ¿cierto?, la necesidad, por ejemplo, de la protección de los salares. Y en el fondo eso lo hace también a través de el conocimiento científico que genera ella con un grupo muy importante de otras personas que entre la mayoría son colegas mujeres que tienen un grupo bien interesante que me tocó trabajar con ella. Entonces, sacar estereotipos del camino.
formas de hacer política hay muchas. Y en el fondo, aceptar esta diversidad de lo que somos nos puede ayudar realmente a poder expandirnos en diferentes lugares y a poder tener discusiones informadas y en el fondo a poder participar en todos los aspectos que necesitamos participar para generar este cambio transformativo, que es un trabajo bien importante y bien titánico. Y como dice Aníbal, que siempre me lo dijo, nunca hay que perder la esperanza y hay que tener el ánimo arriba. Siempre encontraremos un amigo o amiga que nos recuerde eso en el camino. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Aníbal. Estamos en tiempo ya de ir culminando y queremos agradecerles. Hemos tenido una muy grata conversación. La idea fue plantear un conversatorio y se logró muy bien. La gente que está con nosotros, tanto colegas, ¿cierto?, académicos, estudiantes, han estado bien activos. Y es importante plantear este cambio de mirada que ustedes han hecho entre, ¿cierto?, ciencia y toma de decisión y el rol, ¿cierto?, académico y cómo vincularnos con una nueva relación, ¿cierto?, entre nosotros. Y esto de la co-construcción del conocimiento es realmente motivante, es un desafío, ¿ya?, para nosotros en la universidad, para nuestros estudiantes que nos están escuchando. De hecho, hay estudiantes de primer año acá conectados, que están muy ávidos de conocer y descubrir cosas nuevas, y parte de eso es también relaciones nuevas entre distintos actores en torno a recursos naturales y conservación. Así que yo estoy muy grato de haber participado, estoy muy grato de haber contado con ustedes, ya con su tiempo, su experiencia, que nos contaran acá de primera fuente, ¿cierto?, cómo ustedes partieron con esto y dónde han llegado, y realmente ha sido una muy, muy grata jornada en este conversatorio. Quiero agradecerles a nombre de la facultad nuestra de Ciencias Agropecuarias y Forestales, a nombre de la universidad y a nombre de todos nuestros, no sé si son seguidores o la gente que nos sigue en redes sociales, en streaming, que también están ahí, y la gente que está presente aquí. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros este conversatorio el día de hoy. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Muchas Olga. Gracias, gracias. Aníbal. Esta es su casa, ¿ah? Así Gracias. es, Oye, gracias. grande Macrozona Sur. Solo para Nos veremos en algún momento y nos regalen una plaquita de... Sí, ¿no? Algún producto de la Araucanía. Bueno, recuerden el eclipse, 14 de diciembre. Araucanía ha hecho un gran trabajo para organizar ese tema, así que para que se enchufen. Sí. Ahí La UFRO nos- también está participando en Sí, eso, pues. con su campo en Pucón. Por eso dije Araucanía. Sí. Por supuesto, UFRO. Un abrazo grande, un placer estar con Igualmente a ustedes. Muchas gracias Chao, nuevamente. que tengan buen día. ustedes. Vale. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Muchas gracias, gracias. Olga. Chao, chao. Gracias, Olga, Andrés, Addison. Ya van a ir retirándose las personas. Aníbal. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Así es que a todos los que se están retirando ahora, los dejamos muy, muy invitados. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, chao. Chao.